Hola niños, Dios les bendiga. Es un gusto y una bendición poder tener la oportunidad de conectarnos un día más para juntos aprender de la palabra de Dios. Quiero invitarte para que allí donde estás te pongas de pie. Sí, ponte de pie y vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle que se quede con nosotros. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por la vida que nos das. Gracias porque nos permites despertar un nuevo día y porque estás con nosotros y nos has ayudado. Muchas gracias, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús nos presentamos delante de tu presencia y queremos pedirte que en este momento tú te quedes con nosotros, que nos ayudes. Vamos a estudiar tu palabra. Te pido que abras nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría e inteligencia para aprender lo que tú nos quieres enseñar. Quita cualquier impedimento que pueda haber cerca de mí para que yo pueda concentrarme y pueda aprender eso tan importante que tenemos que saber. Por favor, mi Dios, te lo pedimos, quédate con nosotros en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues ahora te invito para que juntos alabemos el nombre de nuestro Dios. La paz de Dios, pequeños, les voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a entonar este canto que dice: yo tengo una corona allá en el cielo. Yo tengo una corona allá en el cielo que Cristo ha preparado para mí. Y oí una voz del cielo que decía: hijo mío, no te tardes en venir. No pudo resistir mi corazón y a la voz de Cristo me humillé. Y me dijo: levántate, hijo mío, que tus culpas con mi sangre yo lavé. Y me dijo: levántate, hijo mío, que tus culpas con mi sangre yo lavé. Yo tengo una corona ya en el cielo que Cristo ha preparado para mí. Y oí una voz del cielo que decía: hijo mío, no te tardes en venir. No pudo resistir mi corazón y a la voz de Cristo me humillé. Y me dijo: levántate, hijo mío, que tus culpas con mi sangre yo lavé. Y me dijo: levántate, hijo mío, que tus culpas con mi sangre yo lavé. Qué bonito es alabar el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Ahora los voy a invitar a que entonemos este canto que es Oh, qué gozo en el cielo, los niños tendrán. Les invito a que hagan los ademanes con nosotros. Oh, qué gozo en el cielo los niños tendrán, y los niños que aman a Jesús, arpas y coronas de oro tendrán, y vestidos blanqueados de luz. En las calles de oro allí andarán, del maná celestial comerán. Noche y muerte no habrá más allá, siempre Cristo les alumbrará. Oh, qué gozo en el cielo los niños tendrán, si los niños que aman a Jesús, arpas y coronas de oro tendrán, y vestidos blanqueados de luz. En las calles de oro allí andarán, del maná celestial comerán. Noche y muerte no habrá más allá, siempre Cristo les alumbrará. Gloria a Dios, aleluya. Y así como dice este canto, a los niños que aman a Jesús, una corona tienen allá en el cielo. Ahora los voy a invitar a que por último entonemos ese canto, que Señor, aquí está mi corazoncito. Te invito a que lo entones con todo tu corazón, porque la alabanza es para nuestro Dios. Señor, aquí está mi corazoncito. Señor, aquí está mi corazoncito. Hazlo bonito
soy pequeñito. Señor, yo soy pequeñito. Hazme muy grande, hazme muy grande, hazme muy grande en ti, Señor. Señor, aquí está mi corazoncito. Señor, aquí está mi corazoncito. Hazlo bonito, hazlo bonito, hazlo bonito. Es para ti, Señor. Señor, yo soy pequeñito. Señor, yo soy pequeñito. Hazme muy grande, hazme muy grande, hazme muy grande en ti, Señor. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Estos cantos nos hablan de una promesa que hay para nosotros, de vivir allá en el cielo. Y pensando en el cielo, se me vienen unas preguntas a la mente. ¿Tú sabes cuántos años de vida tiene el Sol? ¿O el sistema solar? ¿O la Vía Láctea? ¿No, verdad? Bueno, pues el sistema solar tiene 4.500 millones de años aproximadamente, ¿sí? El Sol tiene 4.600 millones de años de vida, ¿sí? ¿Y te has preguntado alguna vez cuántos años de vida tiene el planeta Tierra? Aquí donde vivimos, donde habitamos cada uno de nosotros. Efectivamente, también tiene 4.500 millones de años aproximadamente de existir. Son muchos años, ¿verdad? ¿Te has preguntado qué es lo que había antes de que existiera todo esto que vemos como el Sol, los planetas, la galaxia, el universo? ¿Qué crees que había antes de que existiera todo esto? Pues la respuesta es Dios. Sí, Dios siempre ha existido porque Él es eterno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no tiene principio ni fin, ¿sí? Y precisamente hoy hablaremos de esta cualidad de Dios. Los domingos anteriores hemos estado hablando de los atributos de Dios, ¿sí? Y hemos visto 3. ¿Recuerdas cuáles son? Así es, Dios es omnipresente. Quiere decir que Él está en todas partes. El segundo fue Dios es omnipotente, que Él tiene el poder para hacer todas las cosas. El tercero fue que Dios es omnisciente. Él sabe todo, todo, absolutamente todo, incluso lo que pensamos y lo que decimos, Él lo sabe. Y hoy veremos un atributo más o cualidad más, que es que Dios es eterno. Te voy a invitar para que abras la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 1 al 4. ¿Sí? Posteriormente tú en tu casa te recomiendo que leas del versículo 1 al 18. Pero ahorita solamente vamos a leer del 1 al 4 y después el versículo 14. ¿Estás listo? Dice así la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este pasaje nosotros podemos ver que nos habla del Verbo, pero ¿quién es el Verbo? Si regresamos al capítulo 14, al versículo 14, dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Efectivamente está hablando el Señor Jesucristo. Tú y yo recordamos cuando el Señor Jesucristo hace más de 2000 años vino aquí a la tierra, nació en forma de bebé.
y creció y estuvo con los hombres aquí en la tierra, ¿sí? Luego entonces podemos decir que el verbo es el Señor Jesucristo. Luego en el versículo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en el principio, antes de que existiera nuestro sistema solar, el Sol, las galaxias, ya existía el verbo, es decir, ya existía el Señor Jesucristo y estaba con Dios, ¿sí? Luego dice, y el verbo era Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que el verbo es el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo es Dios, ¿sí? El verbo, o sea, el Señor Jesucristo, era en el principio con Dios, es decir, el Padre y el Hijo ya estaban desde el principio. Todas las cosas, dice la Biblia, que por Él fueron hechas, es decir, el Señor Jesucristo tomó parte en la creación del mundo. Luego entonces, con este pasaje, ¿qué característica podemos ver de Dios? Así es, la eternidad, el atributo del que vamos a hablar el día de hoy. Eternidad es el atributo por el cual Dios existe por sí mismo, sin principio ni fin, de manera uniforme y simultánea. Dios es eterno. Y esa es una característica natural de Dios. Solamente Él, nadie más en este mundo es eterno, más que solamente nuestro Dios, puesto que Él no tiene ni principio ni tiene fin. ¿Qué quiere decir esto? Que Él siempre ha existido y existirá. A Él nadie lo creó. Todos los seres vivos dependen de Dios para existir. Por ejemplo, las flores, los animales, incluso los seres humanos. Todos vivimos porque Dios nos da la vida. Y Dios, sin embargo, Él existe por sí mismo. Nadie le dio la vida a Él, pues Él es la fuente de vida para los demás. Todas las cosas que existen tienen un principio y un fin. Por ejemplo, los animales. Ellos solamente viven un lapso de tiempo. Pueden ser unos meses o unos años. Las flores solamente viven algunos días. Después se secan, se marchitan y se mueren. Dejan de existir. Incluso hay insectos que solamente viven algunas horas y después de esto mueren. Pero en los seres humanos hay una característica, ¿sí? Y esa característica es que cuando nosotros comenzamos a vivir es cuando somos concebidos en el vientre de nuestra mamá. Y aunque muramos físicamente, nuestro cuerpo deja de existir, ¿sí? Ya no tiene vida, pero nuestro espíritu, nuestra alma, no, esta vivirá eternamente. Si aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, viviremos con Él eternamente. Pero si no le aceptamos, sufriremos eternamente en el infierno. Por eso es necesario que aceptemos al Señor Jesús como nuestro Salvador, para que entonces vivamos eternamente con Él. Y esta característica que hay o que tienen los seres humanos se llama eviternidad. ¿Qué quiere decir? Eviternidad, que tenemos un principio, pero no tendremos un fin. Caso contrario, nuestro Dios ha existido siempre y siempre existirá. Él nunca va a morir ni va a dejar de existir, puesto recalcamos que no tiene principio ni tiene fin. Y lo confirmamos con la palabra de Dios en el Salmo 93:2, que dice así: firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Todas las cosas que existen sufren variaciones, van cambiando o se modifican conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, las flores, ¿ustedes han visto? Conforme van pasando los días, se empiezan a secar y se marchitan hasta que se mueren. Pero Dios no, Él no sufre cambios, pues Dios existe eternamente y nada lo altera o modifica. Incluso algunas personas han llegado a pensar que Dios es un anciano, pues ha vivido muchos años. Pero no es así. Dios no envejece. Él no sufre variación en su existencia, pues no está sujeto a tiempo ni espacio. Y todo está presente delante de Él. Para Dios no hay pasado ni futuro. Todo es un presente constante.
Es como si Dios viera todas las cosas que han pasado y lo que va a pasar en un mismo tiempo. En cambio, nosotros solo podemos conocer lo que ya pasó y lo que está pasando en el tiempo que nos ha tocado vivir. Como Dios es eterno, solamente Él puede darnos vida eterna. Saber que Dios es eterno debe de mover a vivirnos con temor delante de Dios y obedecer todos sus mandamientos y ordenanzas que Él nos ha expuesto en su palabra. Pues si no lo hacemos, nos exponemos a recibir el castigo eterno que también Él ha preparado para todos los que no obedezcan lo que Él ha mandado. Y lo podemos corroborar en la palabra de Dios en 2 a los Tesalonicenses, en su capítulo 1, el versículo 8 y 9. ¿Quieres leerlo conmigo? Dice así la palabra de Dios. Para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora, pequeño, ya sabemos, ya conocemos una cualidad más de nuestro Dios, que es eterno. Debemos de vivir en el temor de Dios, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo lo que dice su palabra. Pero si aún hay entre ustedes alguien que no ha entregado su corazón, es momento de entregarle tu vida, es momento de aceptar a Cristo en tu corazón, para que cuando llegue el tiempo podamos vivir eternamente con Él. Vamos a hacer una oración y pedirle que nos ayude a vivir agradándole para que un día podamos estar con Él. Cierra tus ojos y hagamos esta oración. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque tu amor es inimaginable, porque cada día aprendemos y conocemos más de ti. Gracias, Dios, porque tú eres eterno, porque gracias a que tú siempre has existido, es que nosotros podemos tener vida y existir. Gracias porque nos has dado una característica especial sobre los demás seres vivos, y es que podemos vivir o podremos vivir eternamente contigo. Mi Dios, en este día, en este momento, yo quiero pedirte que si hay alguno que aún no ha entregado su corazón, en este día pueda ser movido, pueda ser sensible a tu voz y entregarte su vida, entregarte su corazón, para que juntos, cuando tú así lo decidas, podamos vivir eternamente contigo. Te pido que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que tú nos enseñes para que en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos podamos agradarte, podamos obedecer tus mandamientos y tus ordenanzas como tú así lo pides. Por favor, Dios, te lo pido, quédate con nosotros, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues muy bien, pequeños, hemos llegado al final de esta clase. Espero que sea entendible, que podamos comprender este atributo, que nuestro Dios es eterno, que existe y toda la vida va a existir. Pero si vivimos conforme a su palabra, nosotros también viviremos eternamente con Él. Que Dios te bendiga, pequeño, y espero que te puedas conectar el día jueves para que puedas recibir otra enseñanza y juntos aprendamos de nuestro Dios. Que Dios te bendiga.